2024. Usted y yo tenemos un compromiso fundamental con nuestro país, con la democracia, con las libertades. Tenemos un compromiso para nuestro futuro y para seguir construyendo nuestro presente. Y usted y yo tenemos que contratar a alguien que se supone nos va a resolver problemas. En algunas ocasiones la clase política termina por darnos más problemas de los que resuelve, pero bueno, pues nuestra tarea es al menos estar informados y saber a quién le queremos dar nuestra confianza. Y ha sido así el esfuerzo de Ruta 2024 aquí en Heraldo Televisión, llevándole pues las propuestas, los debates, los contrastes entre las candidatas y el candidato presidencial y con varios tópicos que están en la mesa. El día de hoy pues vamos a platicar de lo que pasó en el último debate presidencial, de los temas que también están ahí sobre la mesa, el asunto de seguridad que es extremadamente importante y bueno, me da muchísimo gusto pues iniciar esta mesa de debate, primero saludando a nuestros integrantes. Está Gabriela Cuevas representando a Claudia Sheinbaum y a la 4T. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Luis, qué gusto estar con ustedes. Mil gracias. Está también con nosotros el día de hoy Adriana Dávila, ella está representando a Xóchitl Gálvez y a la oposición, al PRI-PAN-PRD. Bienvenida, Adriana, qué gusto me da verte. Igualmente, Luis, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Gaby. Hola, Braulio. Muchísimas gracias. Y también de Movimiento Ciudadano, representando a Jorge Álvarez Maínez, se encuentra con nosotros Braulio López Ochoa. Bienvenido, Braulio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Luis, y saludo a Gabriela y Adriana. Bueno, pues vamos a iniciar con varios asuntos que están ahí en la mesa. Y bueno, ahora sí que de arranque, nos quedan, ¿qué son? ¿10 días para la elección? Estamos a 10 días ya de la elección. De hecho, este programa está cerrando en unas horas, van a ser 9. ¿Cómo ven la elección en este momento? ¿Es un trámite? ¿Este arroz ya se coció? ¿Todavía faltan muchas cosas? ¿Va a haber ultra sorpresas? No sé. ¿Cómo lo están viendo? Comienzo contigo, Gabriela Cuevas. Nosotros lo vemos con muchísima alegría, Luis. Sin duda, llegar a este último tramo de las campañas con todas las encuestas a nuestro favor, dándole un muy amplio margen a Claudia Sheinbaum por encima de Xóchitl Gálvez. Pero además no solo son los números y las estadísticas, es también lo que sentimos en la calle, lo que vemos en los mítines, en los recorridos, en los barrios y colonias, lo que hemos también vivido en todos estos debates que han sido tan importantes y donde hay que agradecer la participación de la gente. El primer debate tuvo, creo que entre 7 y 8 millones de espectadores, el segundo 17 millones, y seguimos viendo que el tercer debate sigue dando noticia. Para nosotros ha sido muy importante también el caminar junto con la gente. El primer día de campaña en el Zócalo de la ciudad, Claudia dio un listado de 100 puntos, 100 compromisos muy importantes para nuestra coalición. Pero también durante este proceso, los diálogos por la transformación han ido enriqueciendo este proceso, tanto con las asociaciones gremiales, con las organizaciones de la sociedad civil, con la gente que nos hace llegar sus propuestas. Este movimiento es dinámico, es incluyente, estamos muy contentos, llegamos también con mucha gratitud y por supuesto también con la invitación para que nos acompañen el día 29 a las 4 de la tarde en el Zócalo Capitalino para nuestro cierre y sin duda para que el próximo 2 de junio esos números que vemos en las encuestas, ese cariño que sentimos en las calles, se traduzca también en una gran participación a favor de la coalición y juntos sigamos haciendo historia. Gracias, es Gabriela Cuevas de la 4T, representando a Claudia Sheinbaum. ¿Qué dices, Adriana Dávila, representando a Xóchitl Gálvez y a la oposición al PRI-PAN-PRD? ¿Cómo llegan a 10 días de la jornada electoral? ¿Cómo no se puede estar contento, Luis? ¿Cómo no se puede estar contento quienes nos están viendo? Si lo que vimos el domingo, además del debate, fue justamente también una ciudadanía ávida de ser escuchada. Ciudadanos que en más de 120 ciudades se pronunciaron, se manifestaron, se concentraron incluso aquí en la Ciudad de México, a pesar de todas las adversidades que encontró este grupo, para decir dos cosas. La primera, que es una ciudadanía que voluntariamente acude a las calles, que están saliendo a las calles para manifestar también su desacuerdo con lo que está pasando, porque te puede tener muy feliz la campaña, como es el caso de nosotros, en este momento en el que estamos enfrentando, y Xóchitl Gálvez con toda la fuerza y con toda la certeza está enfrentando una elección de Estado. Por supuesto que te tiene feliz que la gente se vuelque, que la gente te respalde, es el caso de ella en estas manifestaciones, pero también hay tristeza, yo debo decirle, porque no se puede estar feliz en un país en el que cuando tú revisas la información
Chiapas, y te das cuenta que acribillan una familia, entre ellos una candidata y niños, que hay más de 300 candidatos que han sido asesinados desde el año pasado a la fecha, no te estoy contando solo en el proceso, sino previo al proceso, que hay cerca de 500 candidatos que renunciaron porque ya no quieren participar, que tú ves, por ejemplo, el día de ayer como un jovencito, un niño de 11, 13 años que está en Tabasco y de pronto lo asesinan, bueno, lo hieren, y dos tragedias se juntan ahí, que es lo que estamos viviendo en este país. La primera, la inseguridad, Luis. Y la segunda, que cuando llega a ser atendido al hospital no hay medicamentos en Tabasco. Y ante ese asunto, de pronto ves a un presidente mucho más ocupado de ser el coordinador de campaña. Entonces, por supuesto que hay tranquilidad y felicidad de lo que significa la campaña, pero también hay una enorme tristeza en lo que pasa en este país. Y ahorita profundizamos más en este asunto del tema de la seguridad, que es para muchas encuestas el mayor tema, el de mayor preocupación para los mexicanos. Déjame continuar con este asunto. ¿Cómo cierran, cómo ven la campaña en Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Maínez? ¿Qué me dices, Braulio? Pues muy emocionados y muy ilusionados, porque la verdad es que Maínez cambió el juego. ¿Y a qué nos referimos con esto? Eran dos campañas que había sumamente aburridas, ilegales, que empezaron con tiempos anticipados de campaña, además fantasiosas, porque una te habla de Dinamarca, ¿no? Y que todo es perfecto, la otra te habla de que esto es Venezuela y que nunca habíamos estado peor. Y ante eso se mostró que sí hay alternativas, que sí hay alternativas serias. Y en eso, pues entender justo cómo México sí busca un espacio distinto, una opción política distinta, la relevancia de los debates, cómo sí pesan, cómo sí cambian tendencias, cómo sí cambian la jugada, porque es una exposición y un contraste de ideas respecto a los mítines que van con las personas que ya tienen esa preferencia por una candidatura. Aquí es confrontación y eso permite a la gente ver a los candidatos en su correcta dimensión. Y también decir lo relevantísimo que fue la visita de las universidades. Esto, digamos que motivó a muchísima gente que no se conforma con ninguna de las opciones políticas representadas por las coaliciones, que no se sentía bien en el sentido de que preferir o discutir entre qué gobierno es peor, si el que está ahorita o los que estuvieron antes. Ante eso, proponer algo distinto creo que ha sido muy interesante y además, pues, que hay un franco crecimiento, lo reportan todas las encuestas. Gracias, Braulio. Yo quiero seguir con un tema similar porque me gusta mucho hacer las comparaciones, creo que a todos nos gusta hacer una comparación para tener idea, y sí noto un escenario, un ambiente político, social, muy, muy distinto del de 2018 al de 2024. Hay varios temas que están ahí en la mesa que quisiera que tocáramos. No se puede ni soslayar ni tampoco cerrar los ojos frente a la manifestación que se dio el domingo, previo al debate. No se puede tampoco cerrar los ojos frente a lo que ha pasado con los intelectuales o con quienes se dicen los intelectuales en este país. No sé qué tanto influya eso, tema de los intelectuales, pero que han manifestado su apoyo, por ejemplo, al tema de Xóchitl Gálvez, y una sociedad que sí se siente mucho más polarizada, insisto, de lo que se sentía en un 2018. En 2018 había, creo yo, un ambiente muy distinto, pero a lo mejor me equivoco. ¿Qué percepción tienes, por ejemplo, tú, Gaby Cuevas, en la 4T, con Claudia Sheinbaum, y pues frente a esto que está pasando? Yo no recuerdo, por ejemplo, una manifestación en contra de Peña Nieto días antes de la jornada, ¿no? En el 2018. Las campañas tradicionalmente polarizan y eso no debe asustar a nadie porque es un momento de debate, de contraste. Bueno, es como cuando estamos en familia y alguien decide hablar de fútbol o de religión, pues el tercer tema difícil es la política y eso pasa básicamente en todas las familias y más en estos tiempos. Me parece que lo que debemos cuidar, y esto es un aspecto que ha afectado a todos los partidos y coaliciones, es el tema de la violencia. Me parece que esa parte sí es bien complicada y donde el trabajo del INE, de los partidos políticos y de todos los gobiernos va a ser importantísimo rumbo al próximo 2 de junio. Ese sí me parece un aspecto que debemos cuidar. Pero del otro lado tenemos, a ver, comentas tú la manifestación del domingo. A mí me da muchísimo gusto que se haya llevado a cabo, no solo por un ejercicio tan básico que es el de la libertad de expresión. O sea, es algo que todos podemos y debemos hacer. A mí me da gusto que la gente participe.
Pero la realidad también es un fuera máscaras. Habíamos estado viendo mucho de que estas manifestaciones y los debates de que si los colores, y la realidad es que el PRI, el PAN y el PRD ya decidieron que no les acomodan sus colores, que les acomodó el color rosa. Hay que decirlo también, ahí está documentado cómo Xóchitl registró ante el INPI desde hace ya un tiempo, hasta la marca de Marea Rosa y Fuerza Rosa y muchas otras. Entonces, no es algo nuevo. Es decir, quisieron vender un movimiento como ciudadano que no tiene nada de ciudadano y que está bien, se vale que los partidos se manifiesten, que marchen, por supuesto, pero está bien que ya sepamos quiénes son y de qué se trata y qué hay atrás. Lo mismo sucede con el tema de los intelectuales. A mí me da gusto que ya no haya máscaras y entonces ya quienes se escudaban en ser una pluma intelectual, académica, para tener posicionamientos políticos, hoy ya tienen una camiseta puesta. Entonces ya la gente también sabe tomar las cosas de quien vienen. Entonces a mí en lo personal eso me da mucho gusto. Nosotros seguimos trabajando con la gente. Vamos no solo rumbo al Zócalo el día 29, sino a tener un triunfo muy importante el próximo 2 de junio de la mano de la gente. Más o menos polarizado que en 2018, Gaby. Yo no lo siento así. Honestamente no lo siento así. Okay. Insisto, sí me preocupan los temas de violencia, pero yo no siento una polarización atípica, no. Ok, obviamente Adriana Dávila creo que tiene otra visión. ¿Qué nos dice claro. Adriana? Bueno, es que no es lo mismo vivirlo desde la protección del poder, desde la protección del gobierno, con todos los instrumentos del Estado al alcance, protegiendo a una candidata en todos los sentidos, con todos los gobiernos a su disposición, con todos los recursos económicos, materiales y protegida, que vivirlo en el día a día, porque está esto más allá de la elección, estimado Luis, y quienes nos están viendo. Esto está más allá de la elección. Esto está justamente en el reflejo de lo que hoy no se quiere reconocer. Claro que hay una polarización, pero además una polarización en la que entiendo y además coincido con lo que dice Braulio, no debiera ser, porque un asunto es el contraste y otro es la polarización que te enfrenta y te lastima, pero lamentablemente, y lo hemos platicado en otras ocasiones, Luis, lamentablemente este país está así porque quien debiera ser el centro de la unidad, el centro de la cohesión entre los mexicanos, no tomó ese papel. Tomó un papel no solo de coordinador, sino un papel protagonista en el que hay cerca de 33 llamados de atención, medidas cautelares. Ningún presidente los había tenido así. Vayan, y cuando se quejaban de Vicente Fox, ¿no? Había estado así. Y además, pues hay más de 120 denuncias al respecto, ¿no? De cómo se está pronunciando hoy mismo y ayer mismo que se pronunciaron los intelectuales, venían en ese mismo sentido y viene la descalificación. A mí me parece, además, que usar estas frases repetidas que el presidente señala abona justo a eso, ¿no? Fuera máscaras. Bueno, es que ahora resulta ser que tú no puedes ser un ciudadano que no tengas militancia y no quiera y tengas que evitar participar en política, o si tienes una militancia política ya dejas de ser ciudadano. Mira, Gaby ha dicho muchas ocasiones que ella fue del PAN porque además pues entró cuando Carlos Castillo Peraza estaba, o bueno, es parte de sus afinidades cuando entró. Y Carlos Castillo Peraza decía algo así como, no hay que salirse del PAN para ser ciudadanos, porque ya hubo antes muchos ciudadanos que se atrevieron a hacerlo cuando era muy difícil ser ciudadano. Y creo que eso es justamente lo que hoy está pasando. Hoy es muy difícil ser ciudadano en un país en el que el poder te reprime, porque ahora resulta ser que dicen, bueno, hay tanta libertad que se pudieron manifestar. Ah, carajos, pues entonces resulta ser que ya hasta tenemos que pedir permiso. Lo que se está defendiendo justamente es esa libertad conseguida en décadas y décadas y décadas de lucha de miles y miles y miles de personas. Déjame ir, porque además me llamó mucho la atención el rostro y los gestos que hacía Braulio cuando hablabas de la movilización ciudadana en particular, ¿sí? Así se llama el partido. Sí, claro. Y llama la atención porque también hay ciudadanos que apoyan a Xóchitl, hay ciudadanos que apoyan a Claudia, y hay ciudadanos que también pues apoyan a Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué dices de estos movimientos ciudadanos que se han dado? Una manifestación claramente a favor de una candidata, la polarización que hay. Yo creo que, a ver, es correcto que la gente se manifieste de acuerdo a lo que ellos consideran. Eso creo que es muy bueno. Lamento, sí, este esquema, digamos, en la cual... digamos, a algunas personas las convocaron en marchas anteriores no sabiendo que se iba a canalizar políticamente. Pero bueno, la gente ya en este último marcha pues decidió ir o no ir de acuerdo con su afinidad política. La verdad sí creo que es erróneo
considerar, porque aparte así lo dijo el presidente de la República y otros actores, como traidores a México porque marchan en contra. Y eso creo que no es correcto. La gente tiene determinadas afinidades y es correcto que pueda mencionarlas. Ahora, respecto a la polarización, creo que es un tema importante, porque yo siempre lo digo, es como si estuviéramos en un comedor a 10 personas y hay 2 de un lado que están hablando de que esto es Dinamarca y otro del otro lado que está diciendo que esto es Venezuela. Pero hay 7 que tiran a locos a los otros 2 y que ven aciertos y ven errores en lo que está sucediendo y en lo que sucedió antes, y están dispuestos y más abiertos al diálogo. Lo que sí vemos es que cuando se juntan estos 2 con el otro, se hace un esquema más violento, y eso sí es preocupante. ¿Y a qué me refiero? Por un lado, se le dijo narcocandidata a una candidata, y por el otro, hoy, en la comisión permanente, senadores de PRI, PAN y El Verde le dijeron sicaria a la ministra Piña. Creo que son términos en un país de Morena, perdón, en un país en el cual hay una condición de delincuencia organizada como hay, ocupar estos términos con esa irresponsabilidad me parece terrible. También decirlo, hoy la mayoría decide en la comisión permanente ponerle digamos, como título a la agenda política, las mentiras de la candidata del PRIAN. Entonces creo que están llevando justo a una vida institucional, a la ridiculez, a lo absurdo, a esta polarización que tanto se habla, que te digo que está contenida, pero sí se está volviendo más dura, digamos, y más violenta, que tenemos que frenar. Creo que por eso es importante una tercera opción, y por eso también es importante meterle sensatez a la discusión, porque es como vamos a salir adelante. Calmar los ánimos y discutir de verdad con seriedad los temas, porque de verdad discutir entre narcocandidata y sicaria, pues creo que estamos fuera de cualquier racionalidad política. Y nos das pie hacia el siguiente tema, Braulio, porque yo quisiera conocer cómo ve Gaby Cuevas, cómo ve Adriana Dávila, cómo ves tú, Braulio, también el tema de la seguridad o el tema de lo que estamos viviendo. Y datos, bueno, pues hay muchos datos. Podemos decir que vamos a cerrar este sexenio con más de 180,000 personas asesinadas, que la tendencia se ha revertido o no, bueno, pues es un asunto ahí de debate estadístico. Es un país extremadamente violento, por desgracia. Es un país en donde mucha gente se siente insegura, aunque en otras ciudades, pues sí, es cierto, esta percepción de inseguridad ha bajado. ¿Qué país tenemos en materia de seguridad? Y bueno, ¿cómo lo ven en la 4T, cómo lo ven en la oposición y cómo lo ven en Movimiento Ciudadano? Comienzo contigo, Gaby Cuevas. ¿Qué país tenemos en materia de seguridad? ¿Qué México es este México? Bueno, permíteme primero, Luis, tener una réplica a la ronda anterior, porque por favor, si no quedo yo fuera de cualquier posibilidad de réplica en esta dinámica. Mencionaba Adriana mi admiración por Carlos Castillo Peraza. Y sí, fue no solo un buen filósofo, un humanista, también un demócrata. Hoy uno de sus hijos, Carlos Castillo López, de hecho tampoco está en el PAN, está en Movimiento Ciudadano. Y Carlos Castillo López hace una reflexión hace unos días que me pareció de lo más acertada. La mayor victoria cultural del PRI fue aniquilar la cultura democrática del PAN. Eso es lo que hace que no solo Carlos Castillo López o que yo o que muchos otros panistas hayamos dejado las filas del PAN. El PAN, y tú lo has dicho en muchas ocasiones, Adriana, aniquiló su propia cultura democrática y eso se puede ver, si quieren, con mucho gusto en otra mesa. En segundo lugar, el tema de la protección del poder. Xóchitl, en esta desesperación, no solo ha recurrido una y otra vez a mentiras. Digo, el tema de ayer de Citi y de andar publicando encuestas, cuando lo que se publicó fueron varias encuestas, y eso sí, nunca mencionó cuando se hablaba del promedio, en donde Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 20 puntos. Ahí sí Xóchitl ya calladita. Es la única persona, probablemente en todo México, a la que ha desmentido desde Citi hasta Molotov. No se puede hacer una campaña a base de mentiras. Y entremos al tema ahora sí de seguridad. Claramente hay muchos retos en esta materia. Claudia ha presentado ya una propuesta en donde primero se va a fortalecer a la Guardia Nacional. Es una organización en la que hoy la gente confía y que por supuesto tiene que seguirse desarrollando para trabajar y generar más capacidades para cubrir todo el territorio nacional y sin duda cubrir los transitorios que establece hoy nuestra Constitución. Más allá de la réplica, perdón, Gaby, ahí está ya la réplica. Yo quisiera solamente centrarnos, y ahorita nos vamos a las propuestas de cada uno,
pero ¿qué país ven? O sea, sí quisiéramos saber qué país ve la 4T en materia de seguridad, qué país ve la 4T, la oposición y MC, cómo están viendo esto que para muchos es una guerra y que para otros pues parece que no tanto, que no tan grave. No sé. Bueno, quien utilizó el nombre de guerra fue Felipe Calderón en 2006, entregándole esa guerra a nada más y nada menos que a Genaro García Luna. Y eso ha generado un problema de décadas ya en nuestro país. Sí, la tendencia en términos de homicidios va a la baja. Por fin, sí costó mucho trabajo darle la vuelta a esa tendencia. Se tiene que hacer mucho más. Se tienen que seguir atendiendo las causas que orillan a muchos de nuestros jóvenes, a miles de jóvenes, y que incluso ya están reclutando niños, y que los orillan a irse con los criminales. Sí se tienen que atender las causas. Pensar que eso es asistencialismo, como dice Xóchitl, es una ridiculez. Se tiene que seguir fortaleciendo también las capacidades institucionales de quienes nos cuidan. ¿Por qué? Pues porque si no, por más que ya la tendencia sea otra, pues podríamos tener graves retrocesos. Entonces, sí hay un reto muy importante en términos de seguridad en el país, eso es innegable. Lo que cambia es la experiencia, las propuestas y los resultados que han dado cada uno de los candidatos y candidatas. Vamos en un momento con las propuestas. Me imagino que también hay una réplica, Adriana Dávila, a lo que acaba de decir Gaby Cuevas. Te pediría la réplica y al mismo tiempo cómo ve la oposición. Claro. Yo no tengo problema con hacer lo primero que me preguntaste, que me parece que eso es muy importante, porque es lo mismo, pero además va ligado, Luis. Y déjame decirte, ¿cómo vemos? Para que tú puedas resolver un problema, quien sea, quien vaya a un gobierno, lo primero que tiene que hacer es aceptar que hay un problema. Cuando te presentan diversos actores, sectores o grupos diagnósticos de lo que estamos viendo, y entonces tú terminas diciendo cosas como, bueno, sí les voy a firmar a la conferencia del episcopado mexicano, sí les voy a firmar este manifiesto que hacen sobre la inseguridad, pero no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, eso que están diciendo, no estoy de acuerdo. Pero además, cuando vas a cualquier programa, en el propio debate, y dices cosas como, ¿vas a seguir militarizando la Guardia Nacional? No, la Guardia Nacional no está militarizada, pero va a tener bando militar. En fin, a una serie de cuestiones así, pasa por entender que si tú estás diagnosticando cáncer y lo que le vas a dar a los mexicanos es un mejoral, pues evidentemente los resultados no van a ser los correctos, por más que en la elocuencia, en la preparación del debate, en la forma en la que te conduces, sea muy buena. Y eso me parece que es mucho más grave en una mentira que tiene que ver con resolver problemas de los mexicanos y las mexicanas, que algo que puede resolverse con una encuesta que tiene que ver con un posicionamiento de carácter público, ¿no? Y creo que esa es la gran diferencia entre quien miente desde las cifras para un país en donde hay miles y miles de personas que están muriendo por la violencia que se ha desatado, y en quien miente respecto de cosas que pueden corregirse, o quien dice que miente porque las palabras son completamente distintas. Déjame nada más darte un dato, porque el argumento permanente en el caso concreto de la 4T de por qué no han resuelto el problema de seguridad tiene que ver básicamente con esto. Dicen, es que tenían a Genaro García Luna como parte de sus elementos al cuidado del crimen organizado. Bueno, primer elemento, Genaro García Luna está ya procesado, sentenciado y en apelación en Estados Unidos, encarcelado, pues. Segundo elemento, quienes lo acusan también al presidente López Obrador y acusan también a Omar García y acusan también, no voy a entrar en esa discusión porque evidentemente ese es un tema que tiene mucha más profundidad y ojalá algún día nos invites para ese tema en especial. Pero déjame darte un tercer elemento que tiene que ver con eso, porque es no conocer la historia de este país. Uno de los personajes más cercanos a López Obrador son exgobernadores de hace mucho tiempo. Entre ellos, uno de mi tierra, Tlaxcala, llamado Alfonso Sánchez Anaya. Hoy mismo sale un reportaje de uno de tus colegas que plantea sobre otro personaje de apellido Vallardo. A lo mejor te acuerdas de él, Luis, Edgar Vallardo. Asesinado aquí en la Ciudad de México, testigo protegido en ese tiempo, cercano a García Luna, pero ¿qué crees? Su procurador con Alfonso Sánchez Anaya. En mi tierra, en donde el número de secuestros aumentó en pasamos de 0 a casi 500 secuestros en Tlaxcala. Y es una de las figuras más centrales, trabajó en la Secretaría de Gobernación. Como ese personaje, tenemos a un Américo Villarreal en Tamaulipas. Como ese personaje, tenemos a otro gobernando
San Luis Potosí. Como ese personaje, tenemos hoy a una Adán Augusto en la campaña de Claudia Sheinbaum con acusaciones severas en términos de el tráfico de huachicol, ¿no? Okay. Y como esos personajes tenemos a muchos. ¿Qué significa esto, Luis? Significa que mientras uno está en la cárcel, los otros están gobernando con Morena. Bueno, ahí hay un tema, desde lo que se ve en la oposición. ¿Cómo ven el país en Movimiento Ciudadano en materia de seguridad? Braulio López. Pues creo que es innegable de que vivimos una crisis de inseguridad y de violencia en este país que no se ha detenido, que no se va a detener si seguimos con la misma estrategia. ¿Y a qué me refiero? Es una estrategia de seguridad fallida que empezó con Calderón, que siguió con Peña y que se mantuvo con Andrés Manuel. ¿Y a qué nos referimos con esto? Primero, un esquema de militarización. Hubo un acuerdo político muy interesante al iniciar el sexenio que buscaba una Guardia Nacional de carácter civil. Y ese acuerdo político sí se vio vulnerado en su ejecución. ¿Por qué? Porque hay un séptimo transitorio que iba el séptimo para ayudar y facultar y capacitar a las policías locales, estatales y municipales. Y abandonar eso pues llevó justo a que se tergiversara o se modificara lo que se llegó como acuerdo político y se ha seguido militarizando el país. Otro punto es el punitivismo. Ante cualquier problema quieren aumentar penas y prisión preventiva oficiosa. Siguen votando, inclusive PRI, PAN con Morena, prisión preventiva oficiosa. Y también votaron la extensión justo de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, igualito, propuesta del PRI, votada por Morena. Otro punto que es importante es el prohibicionismo. Es increíble que no veamos un esquema de salida a la regulación de las drogas. Y hay que distinguir, y lo hace Maynes mucho, entre narcotráfico y entre delincuencia organizada. Hay cuestiones que no son propias del narcotráfico, que es delincuencia organizada, ligado a la extorsión, ligado a otros esquemas de violencia, tráfico de personas, tráfico de armas, que van por otro lado y que se tienen que atender de manera distinta. Claro. Y otros que no ha habido un combate nulo a la impunidad, no se han mejorado las fiscalías, no se han hecho policías de investigación, y mientras eso no se modifique, vamos a seguir con esta tendencia, con estos números alarmantes y terribles como tiene hoy el país, Luis. Gracias, Braulio. ¿Les parece? Vamos a una pausa, regresamos con algunas propuestas que tengan para combatir este asunto. Hay muchos puntos que están sobre la mesa. El tema de la militarización yo creo que también hay que abordarlo. Vámonos a una breve pausa y regresamos aquí. Estamos en Ruta 2024 en Heraldo Televisión.